En medio de la noche, en lo profundo de un bosque, lejos de cualquier camino, una fogata arde. Alrededor del fuego, un grupo de mujeres danza. Están desnudas, y sus cuerpos se mueven al ritmo de una música que parece venir de otro lugar. Algunas levantan los brazos hacia el cielo, otras giran con el cabello suelto en el aire, pero ninguna parece darse cuenta de que está siendo observada. En el borde de la escena, escondida entre las sombras, hay una criatura mitad hombre, mitad cabra. Esa criatura sostiene una flauta entre las manos, y es su música la que guía cada movimiento de la danza. Esta pintura fue creada hace más de 100 años por un artista del que casi nadie habla. Hoy es prácticamente imposible verla en persona, porque ha permanecido durante años en una colección privada. Pero lo más curioso de esta obra no es solo quién la pintó, sino qué podía significar este ritual inquietante hace más de un siglo. Para entenderlo, primero tenemos que volver a la mitología griega. Según los griegos, Pan era el dios de la naturaleza salvaje, de los bosques, los pastores, las montañas y todo aquello que existe fuera del alcance de la civilización. Sus cuernos, sus patas de cabra y su cuerpo mitad humano, mitad animal, lo hacían inconfundible. Era considerado una de las divinidades más antiguas del panteón, e incluso se decía que esta criatura ya vagaba por los bosques antes de que nacieran otros dioses. El instrumento que siempre lo acompaña es la siringa, también conocida como flauta de Pan. Según el mito, su música tenía un poder que ningún mortal podía resistir. No era una música que simplemente se escuchaba, era una música que se sentía. Sus melodías eran un llamado directo a la parte más antigua, instintiva y salvaje de toda criatura que las escuchara. Y quienes respondían a ese llamado eran las ninfas. Las ninfas no eran simplemente mujeres hermosas, como el arte posterior terminó representándolas muchas veces. En la mitología original, eran espíritus divinos de la naturaleza. Cada río podía tener una. Cada bosque, cada montaña y cada manantial podía estar habitado por una presencia de este tipo. Eran la fuerza vital de la tierra encarnada en forma femenina. Presencias sagradas que los griegos honraban con ofrendas y rituales, porque ganar su favor era, en cierto modo, ganar el favor de la naturaleza misma. Antes de entrar en la pintura, dime algo en los comentarios. ¿Esta escena te parece más bella o más inquietante? Y si te gusta descubrir obras extrañas, simbólicas y casi olvidadas de la historia del arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo como una imagen, sino como una puerta hacia los miedos, deseos y creencias de otra época. Y en esta obra, la música no parece invitar a mirar, parece invitar a perder el control. La historia del arte está llena de ninfas. Podríamos encontrar miles de pinturas de ninfas repartidas por museos de todo el mundo. Pero hay algo que conviene decir con claridad. Durante el siglo XIX, la mitología muchas veces funcionó como una fachada. Los salones de arte europeos tenían una especie de regla no escrita. El desnudo femenino podía aceptarse siempre que estuviera cubierto por un pretexto clásico. Una mujer desnuda podía ser un escándalo, pero una ninfa desnuda era alta cultura. Y bajo esa lógica, las ninfas se multiplicaron por miles. Muchos artistas de esa época convirtieron a estas criaturas en el vehículo perfecto para pintar imágenes sensuales sin recibir el mismo nivel de crítica moral. Pero cuando miramos esta obra, notamos algo distinto. No sigue del todo esa tradición. Ninguna de estas mujeres nos mira. Ninguna parece posar para el espectador. Algunas incluso nos dan la espalda por completo. Están totalmente absorbidas en su danza, como si nosotros no existiéramos. Y eso cambia la escena. Porque aquí el desnudo no funciona solo como exhibición. Funciona como parte de un rito. No estamos frente a una escena pensada únicamente para complacer la mirada del espectador. Estamos frente a una ceremonia nocturna, cerrada, circular, casi secreta. Hay sensualidad, sí, pero no es una sensualidad simple. Está mezclada con algo esotérico, con algo espiritual, con algo que parece pertenecer a una zona antigua de la naturaleza, anterior a la moral moderna, anterior a la ciudad, anterior al orden racional. Y aquí es importante recordar la época en que fue pintada. La obra fue creada alrededor de 1920. Las primeras décadas
décadas del siglo XX fueron un periodo de profunda fascinación por el ocultismo, el esoterismo y las tradiciones espirituales antiguas, mientras la ciencia, la industria y la modernidad transformaban el mundo a una velocidad nunca vista. Una parte de la sociedad occidental empezó a mirar hacia atrás, hacia lo antiguo, hacia lo pagano, hacia las religiones anteriores al cristianismo, hacia los símbolos que parecían prometer una conexión perdida con la naturaleza y con lo invisible. En Europa y Estados Unidos florecieron sociedades dedicadas al estudio de la magia, el misticismo y lo oculto. El espiritismo llenó salones, el interés por los cultos antiguos, los rituales y las fuerzas invisibles volvió a cobrar una fuerza especial. La figura de Pan vivió un renacimiento extraordinario. Escritores, artistas y ocultistas de la época lo convirtieron en un símbolo de todo aquello que la civilización moderna había reprimido: el instinto, el deseo, la conexión con la naturaleza y la vida salvaje que todavía late dentro del ser humano. Dalim, su nombre en griego significa todo, y para muchos místicos de principios del siglo XX, Pan representaba la totalidad de la naturaleza, la fuerza vital del mundo antes de ser domesticado. Por eso, las danzas nocturnas, los rituales alrededor del fuego y la comunión con los espíritus de la naturaleza dejaron de parecer simples cuentos mitológicos. Para ciertos círculos, se convirtieron en formas de recuperar algo perdido, algo anterior, algo salvaje. Con todo esto en mente, miremos ahora la obra. Lo primero que domina la composición es el fuego. La fogata ocupa el centro de la escena y no funciona solo como una fuente de luz. Dentro de muchas tradiciones simbólicas y esotéricas, el fuego representa transformación. Es aquello que purifica, aquello que consume lo viejo, aquello que abre paso a lo nuevo. Bailar alrededor del fuego, como se ha hecho en innumerables culturas a lo largo de la historia, podía entenderse como una forma de comunión con fuerzas superiores o con energías invisibles de la naturaleza. Las ninfas giran alrededor de él formando un círculo. Y el círculo es una de las formas sagradas por excelencia. No tiene principio ni fin. Se asocia con la eternidad, la unión y el ciclo de la vida. Aquí, la danza no avanza hacia ningún lugar. Vuelve siempre al mismo centro, el fuego. Y luego está la luz. Cada cuerpo recibe el resplandor de una manera distinta. Las figuras que miran hacia la fogata arden en tonos dorados. Las que le dan la espalda se convierten casi en siluetas. Algunas partes del cuerpo quedan reveladas, otras desaparecen en la sombra. Técnicamente, pintar algo así es muy difícil. Son cuerpos en movimiento, iluminados por una fuente de luz inestable, cada uno desde un ángulo diferente. Pero más allá de la técnica, esa luz cumple una función simbólica. El fuego decide qué vemos y qué queda oculto. Como ocurre en todo ritual, hay cosas que se revelan y cosas que permanecen secretas. En la esquina inferior izquierda, Pan preside la ceremonia, pero lo hace de una manera extraña. No domina la escena, no persigue a las ninfas, no aparece como una amenaza directa, como tantas veces lo representaron otros artistas. Aquí casi se confunde con la oscuridad. Simplemente toca su flauta, y eso es lo inquietante. Su poder no está en la fuerza física, está en la música, en ese ritmo antiguo que las ninfas siguen sin necesidad de mirarlo. Pan no necesita entrar al círculo, le basta con tocar desde la sombra, y la danza sucede. Si esta escena te parece hipnótica, dime en los comentarios. ¿Crees que las ninfas están celebrando, siendo guiadas o siendo poseídas por la música? Y si te gustan estas obras donde lo mitológico se mezcla con lo oscuro, suscríbete al canal, porque algunas pinturas no muestran un mito como historia antigua, sino como una fuerza que todavía podría despertarse en la noche. Y ahora viene una pregunta inevitable. ¿Quién pintó esta obra? El artista detrás de esta imagen fue Joseph Tomanek. Nació en 1889 en una pequeña localidad de lo que hoy es la República Checa, y existe muy poca información sobre su vida. Lo poco que se sabe es que se formó en la Academia de Bellas Artes de Praga y que, en 1910, emigró a Estados Unidos, donde se estableció en Chicago. También se sabe que Tomanek admiraba profundamente a William Adolphe Bouguereau, el gran maestro académico francés que ya hemos analizado en este canal. De él heredó un dominio extraordinario de la anatomía,
y esa capacidad casi irreal para pintar la piel humana con suavidad, volumen y luminosidad. Pero mientras Bouguereau pintaba a sus ninfas a plena luz del día, cargadas de una sensualidad idealizada, Tomanek llevó a las suyas hacia la oscuridad del bosque. Las iluminó únicamente con fuego, y ese cambio lo transforma todo, porque la escena deja de sentirse como una fantasía clásica y empieza a parecer un ritual nocturno. Bouguereau convierte la mitología en belleza académica. Tomanek la convierte en trance, en misterio, en una ceremonia que no parece destinada a nosotros. Tomanek nunca alcanzó la fama de los grandes maestros. Pasó gran parte de su carrera en Chicago, pintando para coleccionistas privados, y esta obra siguió un destino parecido. Hoy permanece en una colección privada, lejos del público, y eso la vuelve aún más enigmática. Muy pocas personas han podido verla en persona, y probablemente muchos de nosotros nunca podremos hacerlo. Por eso contemplarla, aunque sea a través de una pantalla, se siente casi como acceder a una imagen secreta. Una pintura que no vive en una sala de museo abierta al mundo, sino en un espacio cerrado, reservado, casi oculto. Y quizá eso encaja perfectamente con lo que representa, porque esta no es una escena pública, es un rito, un fuego en medio del bosque, una música que guía los cuerpos, un dios antiguo escondido en la sombra, y un grupo de ninfas que parecen haber abandonado por completo el mundo humano. Esta pintura inquieta porque no nos ofrece una explicación clara. No sabemos si estamos viendo una celebración, una invocación o una rendición. No sabemos si las ninfas bailan por voluntad propia o si la música de Pan las arrastra hacia algo más profundo. No sabemos si el fuego purifica o consume. Y quizá esa ambigüedad es lo que vuelve la obra tan poderosa. En ella, la naturaleza no aparece como un jardín tranquilo, aparece como una fuerza antigua, nocturna, viva, una fuerza que no se deja domesticar. Pan, desde la sombra, representa todo aquello que la civilización intenta controlar: el instinto, el deseo, el cuerpo, el miedo, el trance, la libertad salvaje, y las ninfas, girando alrededor del fuego, parecen responder a ese llamado. No nos miran porque no están actuando para nosotros. Están dentro de algo, dentro del ritmo, dentro del círculo, dentro de una experiencia que el espectador solo puede contemplar desde fuera. Por eso la escena se siente tan extraña. Estamos mirando un ritual al que no fuimos invitados, y aunque nadie en la pintura parece notar nuestra presencia, nosotros sentimos que hemos visto algo que quizá debía permanecer oculto. Me encantaría saber qué sensación te produce esta obra. Déjamelo en los comentarios. ¿Te parece bella, inquietante, espiritual, sensual, pagana o directamente oscura? Y si nunca la habías visto antes, también quiero leerte. Si te gusta descubrir pinturas raras, simbólicas y poco conocidas, suscríbete al canal para seguir explorando obras que quedaron fuera de los grandes museos, pero que todavía guardan un poder visual enorme. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas esta danza alrededor del fuego, no mires solo los cuerpos ni la luz. Mira a Pan, escondido en la esquina. Porque a veces, el verdadero centro de una pintura no está donde arde la llama, sino en la sombra desde donde alguien toca la música.